Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alejandro Rubio y hoy tengo el placer de daros la bienvenida a un nuevo programa de fisioterapia, movimiento y salud, en el cual contaremos con Álvaro Pinteño. Álvaro Pinteño es fisioterapeuta especializado en el abordaje del dolor complejo y un gran divulgador en redes sociales. Hoy trataremos temas como la explicación del concepto de dolor, cuáles son los factores que pueden influir en esta sensación tan compleja, diferencias entre un dolor agudo o un dolor crónico o a largo plazo. Trataremos también los pilares fundamentales de nuestra profesión, si estos son el ejercicio terapéutico, la educación y la terapia manual, o realmente hay cosas más importantes que estos tres pilares. Después trataremos el dolor en relación con la educación, con la terapia manual y con el ejercicio terapéutico. Podéis encontrar a Álvaro en sus redes sociales, especialmente en Instagram como @apfisioterapia y en su página web www.apfisioterapia.com. En su Instagram encontraréis una cantidad de contenido divulgado increíble y en su página web podéis reservar el inminente lanzamiento de su libro, Explicando la fisioterapia nivel 1, alianza terapéutica y razonamiento clínico. Sin más, os dejo con la entrevista y espero que la disfrutéis tanto como nosotros hemos disfrutado de escuchar a Álvaro. Antes de comenzar con la entrevista, queremos recomendaros que si no estáis viendo este episodio desde la plataforma de YouTube, lo veáis desde ella si fuera posible, puesto que este episodio contiene una serie de presentaciones preparadas por el propio Álvaro para aclarar los conceptos de los que vamos a hablar durante la charla. Además, también queremos recordaros que acabamos de lanzar nuestra nueva página web www.fisioterapiamovimientoysaludfms.com. En ella podréis encontrar nuestra selección de podcasts, nuestro blog, información sobre nuestras asesorías online y nuestra historia personal. Esperamos que os guste. Muy buenas, Álvaro, bienvenido al programa, bienvenido a Fisioterapia, Movimiento y Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, Álvaro, presentar a Álvaro Pinteño a todos nuestros oyentes. Estamos encantados de tenerte hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por... Nada, gracias a vosotros por invitarme. Para mí la verdad que es un placer, llevaba muchísimas ganas desde que me lo comentaste y bueno, al final hemos podido encontrar ese pequeño ratito y vamos a disfrutarlo. Qué bien, Álvaro, pues yo creo que la gran mayoría de nuestros oyentes seguro que ya te conocen, pero bueno, para aquellos que no conozcan a Álvaro Pinteño, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues Álvaro Pinteño es un fisio como cualquiera de vosotros. Mi situación personal, ya sea con mi madre, que fue diagnosticada de dolor crónico y de fibromialgia, y con mi abuelo, que también le dio un ictus, pues la fisioterapia ha estado muy presente en mi vida desde muy pequeño. También he sido deportista de élite, he hecho karate a nivel internacional y bueno, pues también ha estado también muy presente en mí. Y mi actividad en redes sociales pues empezó un poco a causa de esa frustración que creo que hemos tenido todos, que nos hemos sentido muy perdidos. Hace 2 años y medio, cuando habíamos nada más que 4 gatos compartiendo, entonces claro, para mí fue la excusa perfecta para todo lo que iba aprendiendo, pues compartirlo, y de tal manera a mí me ayudaba muchísimo a aprender. Y actualmente pues, me dedico en clínica, en clínica privada, en el manejo sobre todo de pacientes con dolores complejos y fisioterapia deportiva. Y ese más o menos sería un poco la introducción. Pues nada, me encanta que hayas sacado el tema del dolor y del dolor complejo, porque es sobre lo que vamos a hablar hoy, sobre el tratamiento del dolor. Así que mira, ya sabes lo que te voy a preguntar. ¿Cómo podemos definir el dolor, Álvaro? Bueno, la definición, o sea, definir el dolor es una cosa que llevamos intentando hacer desde muchísimo tiempo. O sea, la definición propuesta por la IAS, ¿vale? Por la Asociación Internacional del Dolor,
es que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular o real o potencial descrita en términos de dicho daño. ¿Qué es lo que ocurre? Que al estar constantemente definiendo lo que es el dolor, pues ya en 2016 la revista Pain actualiza ese concepto también y añade pues a la anterior definición de la IAS pues esos componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales, intentando así poner pues una perspectiva al dolor pues mucho más multifactorial dentro del actual modelo biopsicosocial. ¿Cuáles son los problemas de todo esto? Pues que no se tienen en cuenta en estas definiciones aspectos como el comportamiento o como el aprendizaje. Entonces, otra vez, recientemente, la IAS vuelve a proponer una nueva definición para el dolor, que te la leo en tal cual porque para mí me resulta un poco compleja, porque es una experiencia sensorial emocional aversiva causada o similar a la causada por una lesión tisular real o potencial. O sea, yo lo que veo es que estamos constantemente intentando definir una experiencia emocional que es tremendamente subjetiva y que va a depender del contexto de cada persona. Y que casualmente, pues no estamos haciendo constantemente lo mismo con otras experiencias similares o muy emocionales como puede ser el hambre o el miedo. Entonces quizás haya algún conflicto por otras partes de otras industrias. Lo dejo caer un poco ahí. Entonces, ¿cuál es mi opinión personal respecto a qué es el dolor? O sea, para mí dolor es lo que el paciente dice que tiene, o sea, punto. O sea, y que a mí me cuenta el paciente que tiene dolor y que se quiere deshacer de él. Pues para mí eso sería lo que es el dolor. O sea, dolor no es lo que los profesionales sanitarios intentan cuantificar o medir constantemente, comprender y definir y eliminar a través de miles de tratamientos y de modalidades pasivas y de medicamentos. A mí una definición que sí que es verdad que me gusta mucho, que es la propuesta por Mosley, que para quien no lo conozca, bueno, pues de los máximos investigadores a nivel internacional y mundial en el dolor, que dice que el dolor es una respuesta cerebral desagradable que se refleja en el cuerpo virtual y en base a toda la información que esté disponible cuando considera que existe la persona es una amenaza contra nuestra salud o contra nuestro bienestar, pues considera nuevamente que debemos de tomar acción y hacer algo al respecto. Es una definición que no habla únicamente de daño tisular o de daño en los tejidos y que el dolor depende, al fin y al cabo, de una interacción que hace nuestro sistema nervioso, donde si al final considera que existe una amenaza y que nosotros debemos de hacer algo para cambiar lo que está ocurriendo, pues generará dolor para protegernos. O sea, en resumen es, al fin y al cabo, siempre y cuando nosotros como personas consideremos que hay una evidencia creíble de peligro mayor que la evidencia creíble de seguridad que tenemos, pues seguramente vamos a sentir dolor. Entonces, como fisioterapeuta o como profesionales sanitarios, debemos de conseguir que el paciente, de una manera o de otra, obtenga una evidencia creíble de seguridad muchísimo mayor que la evidencia creíble de peligro, ya sea con la alianza terapéutica, con la educación en dolor, con el ejercicio terapéutico, con la terapia manual, con las miles de herramientas que disponemos. Debemos de conseguir eso, que el paciente se sienta seguro para disminuir su percepción de amenaza y por consiguiente tenga menos dolor. Ese sería un poco el resumen de toda esta amplia pregunta. Qué bueno, Álvaro, pues muchísima información nos has dado y me quiero parar en dos puntos que has comentado. En primer lugar, has hablado de que tratamos de chocarnos contra una pared definiendo una sensación subjetiva como es el dolor, igual que no nos paramos a definir el hambre o el miedo. Y esto a mí me lleva a una reflexión o una pregunta, y es que realmente el ser humano la mayoría del tiempo sufre dolor. Quiero decir, si preguntas a alguien de tu entorno, los 3 últimos días, ¿te ha molestado algo? ¿Te ha dolido algo? Seguramente todo el mundo va a recordar un momento en el que le dolió el cuello, le dolió un pie, le dolió la cabeza. Es decir, vivimos con dolor y aún así no somos capaces de entender que es una sensación que a lo mejor es natural para el ser humano y que tiene una función biológica, por lo cual, ¿crees que está bien planteada esta estrategia de evitar el dolor? O a lo mejor sería más interesante
ser capaces de entender el dolor, aceptarlo y no sufrir teniendo dolor? La verdad que es muy buena pregunta, ¿vale? La que me propone, porque a mí quien me conoce me suele llamar que soy un poco estoico, en el sentido de qué hay de malo en sentir dolor. Yo una de las preguntas que siempre me suelo hacer es si los fisioterapeutas hacemos más mal que bien en intentar estar constantemente aliviando a los pacientes de sentir dolor. Pero es un arma de doble filo, porque es decir, al fin y al cabo el problema de todo esto es qué es el dolor para la otra persona y qué significado le da la otra persona a su dolor. Hoy ya sabemos que la educación en el dolor, el objetivo que tiene es reconceptualizar el significado de la persona, hacerle entender, como tú bien has comentado, que el dolor no es malo per se, sino es el significado que nosotros mismos le damos al dolor. Entonces, si entendemos que el dolor es una respuesta normal de nuestro organismo, de supervivencia, de protección ante algo que está considerando que supone una amenaza para nuestra salud o para nuestro bienestar, y que debemos de hacer cambios, ya sea o quitar carga o descansar mejor o gestionar mejor nuestras emociones y nuestro estrés o movernos más, va a depender del contexto y de la persona. Si lo entendemos así, si conseguimos que la persona lo entienda, no creo que haya ningún problema. Pero claro, la sociedad consumista en la que vivimos hoy día, donde, claro, en el momento que tenemos la mínima molestia ya tenemos que estar constantemente intentando evitarla, y claro, la historia natural de cada patología es la que es y muchas veces queremos ir a contrarreloj, pero es que no nos queda más remedio que ceñirnos a los tiempos, porque tampoco podemos hacer milagros. Entonces, para mí, yo se lo digo muchas veces a los pacientes, es que hay de malo en sentir un poco de dolor. Es más, muchas veces les hago ver que si somos capaces de tolerar más dolor, siempre y cuando hayamos descartado esa patología grave, esa patología previa que nos pueda causar mayor problema, quizás ser capaz de tolerar cada vez un poco de más dolor nos va a aumentar ese nivel de autoeficacia, y cada vez que sintamos alguna molestia pues vamos a ser como más resistentes. Al igual que hacer una exposición graduada con el ejercicio, añadiendo estrés o añadiendo carga, pues también se puede tolerar más dolor. Por eso hoy día sabemos que a nivel cultural también influyen muchísimo las creencias, el aprendizaje que hacemos y todo. Y por eso hay gente que en otras culturas puede llegar a andar sobre cristales o sobre fuego y no sentir dolor. Claro, igual que antes has hablado sobre la percepción de amenaza, que es importante para sentir o no sentir dolor. Tal vez si nos acostumbrásemos a vivir con ese dolor o lo entendiésemos como algo relativamente normal, nuestra percepción de amenaza disminuiría y con ello disminuiría la sensación de dolor, ¿no? Así es. Vale, Álvaro, pues vamos a pasar un poquito a otro punto y te pregunto, ¿cuáles crees que son los factores que pueden influir en una sensación tan compleja como es el dolor? Yo cuando hablo de dolor, a mí me gusta siempre ver la experiencia del dolor desde una perspectiva muchísimo más amplia. Hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es el que propuso O'Sullivan en 2018, donde divide la experiencia del dolor en factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar. Entonces, dentro de esos factores que podemos modificar y que pueden influir en la experiencia dolorosa, pues sabemos que influyen las creencias del paciente, las emociones del paciente, su capacidad física previa, las demandas y las gestiones de carga o su estilo de vida. Y esos factores no modificables, es decir, que vienen ya de serie con el paciente cuando acude a consulta a nosotros pidiendo esa ayuda, porque normalmente va a venir acompañada de dolor, pues vienen factores pues patoanatómicos, que no podemos controlarlo porque la patología es la que es, factores socioeconómicos, la cultura, el contexto sociocultural y laboral, familiar donde se ha desarrollado, sus experiencias previas que haya tenido pues, con la fisioterapia, con la medicina o con otras experiencias dolorosas, el aprendizaje implícito también que lleva eso, incluso la propia genética. Entonces, si tú juntas esas dos esferas de factores modificables y factores no modificables, claro, estaría, por así decirlo, como en común, pues hoy día sabemos que el dolor dentro de una perspectiva de la teoría de los sistemas complejos, sabemos que es una respuesta que siempre va a estar mediada por el complejo sistema neuroendocrino inmune.
¿vale? Y en base a ello, pues claro, la persona va a presentar unas comorbilidades de la salud que podemos controlarlas y no podemos controlarlas si nos enfocamos seguramente en las cosas que podemos controlar, pues la comorbilidad siempre va a ser mucho menor. Es decir, que como tú bien has dicho antes, te suelen decir que eres muy estoico, por lo cual ante estos factores modificables y factores no modificables, la cultura estoica nos haría pensar que debemos centrarnos más en aquellos factores modificables y trabajar sobre ellos, que no volver a chocarnos contra una pared con factores no modificables. Exactamente. Yo siempre que trato con pacientes, siempre le hablo eso de poner las cosas en perspectiva. Cuando establecemos objetivos comunes en la práctica clínica, siempre digo, vale, ¿qué es lo que le importa al paciente? Pregunto, ¿qué es lo que te importa? Y ¿qué es lo que puede controlar? Si tú unes esas dos cosas, pues seguramente de ahí saldrán los buenos objetivos para el paciente, lo que es importante para él y lo que puede controlar. Y nos centraremos en eso, utilizando los hábitos que ya tenga el paciente para intentar implementar pequeños objetivos en esas cosas que puede modificar y que dependen de él. Qué bueno, pues ahora otra preguntita que te quiero hacer también, que puede ser compleja y bueno, te la lanzo y además te quiero hacer un pequeño detalle. Sí, claro. ¿Qué diferencia existe entre un dolor agudo y un dolor crónico? Y también te pregunto si te parece que llamar al dolor de larga duración dolor crónico es la forma ideal de nombrarlo. Una pregunta que me suelen hacer muchísimo y la verdad que creo que es súper importante, ¿vale? Yo cuando hablamos de dolor, quizás seamos un poco, o yo cometa el error de ser un poco reduccionista o muy generalista, pero me gusta basarme en los libros de Gifford. Él cuando habla de dolor agudo se suele referir siempre a un dolor adaptativo, es decir, que cumple esa función protectora, ¿vale? Por ejemplo, yo me corto, pues es normal sentir ese dolor adaptativo porque me tengo que proteger. Luego ya podemos entrar en detalles de si cuando me corto puedo tener dolor o no, dependiendo de la complejidad. Pero bueno, así a grandes rasgos, dolor agudo sería un dolor adaptativo y que cumple la función protectora. Y un dolor crónico sería un dolor mal adaptativo y que no cumple esa función protectora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día nos obsesionamos constantemente en etiquetar el dolor, es decir, en saber qué es lo que tiene mi paciente, qué tipo de dolor tiene mi paciente, pero si ponemos la magnitud del dolor en una perspectiva mucho más amplia, la evidencia científica más actual nos dice que el 95% de las patologías que hoy día vemos en consulta cumplen con patrones mixtos, es decir, con patrones mixtos que tienen tanto una parte nociceptiva como neuropática como nociplástica, es decir, patologías tan comunes como una cervicalgia, como una ciática, como una lumbalgia y ese largo etcétera que nos encontramos. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre dolor agudo y dolor crónico? El dolor agudo sería biológicamente útil, mientras que el dolor crónico no lo es. Es decir, el dolor agudo se suele corresponder con daño en el tejido, mientras que el dolor crónico no. Hoy, por ejemplo, he estado hablando con Altuve sobre esto mismo, que hoy día, digamos, que daño en el tejido no se correlaciona con el dolor, podríamos abrir también otro amplio debate, porque que no dispongamos de los medios disponibles hoy día para ver en una imagen el daño en el tejido no implica que no haya dolor, porque por ejemplo hoy día sabemos que en dolor neuropático muchas veces en las pruebas de imagen no tenemos los medios suficientes para ver el líquido intraneural que hay ahí. Entonces, si hay mayor compresión, pues posiblemente sí se corresponda con daño en el tejido ahí. Pero claro, como no somos capaces de verlo, hay una línea de investigación que abrió en este Congreso del Dolor Anina Smith, que iba en esa línea. Entonces, para no desviarme un poco del tema,
así a grandes rasgos, pues eso, dolor agudo se suele corresponder con el daño en el tejido y el dolor crónico no se suele corresponder con el daño en el tejido. Que no quiere decir que el día de mañana dispongamos de mejores medios y muchas de las cosas que llamamos crónico o pues no se puedan medir. También el dolor agudo pues suele tener una relación más o menos lineal con la historia natural de la patología y de la curación de los tejidos, mientras que el dolor crónico no va a promover esa curación de los tejidos. Es decir, una vez que ya ha pasado esa fase natural, esa historia natural, seguimos teniendo dolor, ¿vale? Que eso va a desencadenar una serie de respuestas en ese complejo sistema neuroendocrino inmune, en determinados casos con una mayor sensibilización o con procesos más de facilitación a nivel intracortical que van a predisponer a tener más dolor a esa persona. Y también podríamos decir, pues bueno, que el dolor agudo, cuando ponemos una resonancia magnética funcional, intentamos ver a nivel de la neurociencia del dolor qué es lo que ocurre a nivel de activación de áreas cerebrales en la persona con dolor, vemos que en dolor agudo hay una mayor activación de las áreas somatosensoriales, mientras que en dolor crónico hay una mayor actividad de áreas afectivo-emotivas, o sea, una mayor activación de áreas cerebrales como la corteza somatosensorial primaria y secundaria, la ínsula o la corteza cingulare anterior. Entonces, me has preguntado si sería correcto clasificar el dolor en tiempos de duración, ¿no? Yo personalmente considero que deberíamos de alejarnos de estas clasificaciones, ya que son muy simples y muy generales y están basadas únicamente en una variable que sería el tiempo de duración. Entonces, dolor agudo hasta 3 meses, dolor crónico más de 3 meses, para mí, si un dolor siempre se sigue considerando estímulo dependiente, nunca va a poder ser considerado crónico, puesto que podría seguir teniendo esa función biológica de protección. Y me explico. El claro ejemplo suele ser un dolor discogénico, ¿vale? Podemos tener dolor discogénico, sería el típico dolor lumbar, ¿vale? De una hernia lumbar durante 1 año o más, cuya fuente nociceptiva en teoría va a seguir estando o puede estar presente. Y en ese caso sí se correlacionaría con la historia natural de la patología, porque ya sabemos que dependiendo del grado de extrusión que tenga esa hernia, su historia natural es diferente. A mayor extrusión, menor tiempo, y a menor extrusión, pues mayor tiempo. Entonces va a depender, como vemos, de muchísimas variables que incluso ni nosotros mismos podemos controlar. Entonces, cuando hablamos de dolor crónico, las principales características que van a diferenciarnos del dolor agudo van a ser sobre todo los cambios asociados en el sistema nervioso central. Entonces, en mi opinión, pues sí, deberíamos de abandonar esa clasificación o de llamar el término dolor crónico, porque ya hoy día sabemos que crónico lleva implícito una serie de connotaciones muy negativas para la persona, que lo va a asociar a que no tiene cura, que es para siempre, por sustituir ese término crónico por un dolor quizás que se llame o persistente o maladaptativo o simplemente un dolor complejo, como numerosos autores hoy día pues suelen recomendar esta clasificación. Perfecto, Álvaro. Has comentado que aquellos dolores que sean estímulo dependientes van a ser fisiológicos o van a ser no crónicos, podríamos llamarlos. Sí. Pero yo te pongo un ejemplo para intentar dejar esto claro. Sí. Hay veces en las que un dolor puede ser estímulo dependiente, pero que ese estímulo realmente no tenga por qué resultar dañino en los tejidos, sino que puede generar cierta percepción de amenaza por parte del paciente. Es decir, pues típico paciente que hace un gesto en casa no le molesta, pero cuando está en el trabajo o cuando sale a correr lo tiene asociado a que le va a doler y al final le termina doliendo. En ese caso sería estímulo dependiente, pero no sería fisiológico, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? No sé si te entendió bien o no, ¿vale? Corrígeme si me equivoco, pero quizás a lo mejor estamos mezclando variables como el aprendizaje también implícito de la persona, ¿no? A lo que él considera una amenaza, a pesar de tener daño. Una metáfora que suelo utilizar mucho para esto, y quizás que a lo mejor podemos entenderlo bien. Tú imagínate que vas por el campo, ¿vale? Y notas el roce de una rama, ¿vale? No le prestas atención y cuando llegas a casa
te das cuenta de que tienes un corte donde has sentido ese roce. En ese caso sería estímulo dependiente porque has tenido un daño en el tejido, pero no has sentido dolor. ¿Por qué? Porque el dolor también implica atención, implica emociones, implica un aprendizaje y tú no le has prestado atención en ese momento, has activado tu sistema de modulación endógena y no has sentido dolor, ¿vale? A pesar de ser estímulo dependiente. Pero en cambio, si en la misma situación tú notas el roce de una rama, te da por mirar tu brazo y ves como una serpiente te ha mordido, pues posiblemente sí vas a tener dolor. Incluso si asocias que es una serpiente venenosa y te pones en el peor de los casos, posiblemente vas a tener uno de los peores dolores de tu vida. Y ahora imagínate que vas al campo otra vez a andar y notas un roce. Pues que puede ser incluso en determinadas personas que sienta ese dolor y lo recuerde y lo automatice y lo asocie automáticamente a esa mordedura de la serpiente y llegando incluso el roce de una rama desencadenar una percepción de dolor tan similar a la que sentiste por la mordedura de la serpiente. Entonces, vemos que el dolor no es tan fácil, sino que simplemente nuestro cerebro lo único que quiere es asegurarte, en términos del dolor, a que estés siempre protegido. Para bien o para mal, te puede sobreproteger. Si tu cerebro está constantemente respondiendo a la pregunta ¿qué tan peligroso es esto para mí? Pues habrá veces que un estímulo dependiente pueda ser dolor y habrá veces que un estímulo dependiente pues no pueda ser dolor. No sé si te aclaro así la duda un poco. Perfecto, al final el dolor es una sensación súper compleja que depende de una gran cantidad de factores que muchas veces nos va a ser difícil saber de qué factores pueden ser más causantes de dolor o menos, porque al final tenemos tantos factores que conocer todos es muy complicado. Bueno, hemos hablado de este contexto en el que puede haber dolor o no haber dolor, y yo creo que hablando de estos contextos la educación toma un papel súper importante. Y desde mi punto de vista, y compartiendo la visión que han expuesto algunos compañeros, como puede ser Aser Donado, los pilares fundamentales de la fisioterapia son el ejercicio terapéutico, la educación y la terapia manual. Pero no sé por qué me da la sensación de que a lo mejor me vas a llevar un poquito a la contraria. Así que te pregunto, Álvaro, ¿son estos tres los pilares fundamentales de nuestra profesión para ti? Para mí, la gran olvidada siempre será, y bueno, los grandes olvidados, porque son dos, para mí siempre será la base que va a constituir la fisioterapia, es la alianza terapéutica primero y después el razonamiento clínico. En base a ello, nuestras mejores herramientas siempre van a ser, por orden de prioridad, educación en dolor, ejercicio terapéutico y ya finalmente la terapia manual o la técnica y herramienta que quieras administrar. Luego, si quieres, porque seguramente saldrán ya más dudas sobre esto, te puedo explicar un poco más o razonar, darte mi punto de vista de por qué la alianza terapéutica quizás sea la base de toda la fisioterapia y la gran olvidada. Sí, señor. Ahora vamos a hablar un poquito de la alianza terapéutica, pero vamos, yo creo que tenemos que hacer un nuevo esquema de las bases de la fisioterapia, unando estos 5 conceptos. Ya se nos ocurrirá algo. Ya se me ha ocurrido. Vamos a empezar con la educación. ¿Cómo de importante es la educación en el dolor? Bueno, yo en el anterior congreso que se hizo del dolor, en el cuarto congreso de dolor, no tuve la suerte de poder asistir, pero sí es verdad que sí he tenido la posibilidad, vamos, que os animo a que lo podáis ver todo porque está colgado en YouTube y hoy día con las redes sociales y con el alcance de la tecnología que tenemos, pues una manera súper sencilla de aprender. Y Rafael Torres junto con David Butler ya argumentaban y decían hace ya varios años que el primer papel que tiene el fisioterapeuta, como cualquier profesional de la salud, es ser educador en salud. Entonces, nosotros que somos fisioterapeutas, estamos constantemente tratando a personas que tienen dolor, pues quizás el primer papel que tenemos es ser educador en dolor. Entonces, para mí es muy importante. O sea, la educación es importantísima. Respecto a qué relación podemos tener con nuestros pacientes o cómo la educación se va a ver limitada en ciertos pacientes, pues bueno,
Hoy día sabemos que la comunicación y el trato humano que reciben nuestros pacientes es la primera razón por la que se van a declarar satisfechos de la atención recibida por parte del profesional sanitario. Entonces, ¿por qué digo que es tan importante la alianza terapéutica? Porque si ponemos en una perspectiva muchísimo más amplia y que entendemos alianza terapéutica, la alianza terapéutica sería ese primer encuentro donde el profesional sanitario debe de tener la capacidad de empatizar, crear objetivos comunes y hacer partícipe en la toma de decisiones clínicas al paciente. Esto nos va a otorgar una serie de beneficios como una disminución in situ de la sintomatología por un aumento de la confianza en nosotros mismos por parte del paciente, va a tener una mayor satisfacción a nivel global de la atención y el efecto percibido por parte del paciente también, y una mayor adherencia al tratamiento y una mayor efectividad. Entonces, ¿por qué vuelvo siempre a lo mismo? ¿Por qué la alianza terapéutica es la gran olvidada? Porque si no sabemos realizar una correcta alianza terapéutica, otra de las gran olvidadas es la historia clínica. Entonces, si el paciente desde un primer momento no confía en nosotros, posiblemente nuestra historia clínica quede incompleta, no sepamos sacarle todo ese jugo y toda la información que podemos sacar al paciente respecto a su patología o respecto a su dolor. Si nuestra historia clínica es incompleta, pues claro, nuestro razonamiento clínico también se va a ver sesgado e incompleto, porque vamos a tener o muy pocas hipótesis o demasiadas hipótesis y encima van a estar sesgadas. Y eso nos va a llevar a un peor diagnóstico, a un peor pronóstico y a una propuesta de tratamiento posiblemente también errónea. Incluso si no hemos sido capaces de sacarle toda la información, pues a lo mejor nuestra educación en dolor que hacemos no es tan efectiva, incluso nuestro paciente ni se siente identificado con lo que le estamos contando, y es el problema de muchos de los males entendidos que ocurren hoy día en clínica. ¿En qué me baso también en decir que la alianza terapéutica es la gran olvidada y posiblemente de nuestras mejores herramientas? Pues hoy día sabemos que los efectos específicos de la terapia manual que nosotros administramos son una minoría en comparación con los efectos inespecíficos y con los factores contextuales. A mí un estudio que me gusta mucho y lo suelo utilizar mucho es el que realizaron Menke y colaboradores, ¿vale? Donde midieron los efectos de la terapia manual en pacientes con dolor lumbar y llegaron a la conclusión de que en pacientes con dolor agudo el 19% tan solo de los efectos de la terapia manual que nosotros aplicamos son específicos, es decir, una minoría, es un 19% en comparación a un 81%. Y en dolor crónico sí que es verdad que tiene un poco de más, o parece ser que se tiene un poco de más efectividad en la terapia manual, ¿vale? Ahí en ese caso sí estaríamos hablando de un 34% respecto a un 66%. Entonces, no sé si me quieres hacer alguna otra pregunta o me he ido adelantando también a muchas cosas. Bueno, te has adelantado algunas cosas, pero al final eran cosas que te iba a preguntar, que has hilado perfectamente y nos ha quedado muy claro esos errores que se suelen cometer a la hora de generar una buena alianza terapéutica con nuestro paciente. Y vamos a seguir un poquito con este tema. ¿Qué crees que se ha estado haciendo mal en la fisioterapia más tradicional respecto a las expectativas del paciente y a esta alianza terapéutica? Vale. Bueno, si ponemos en perspectiva también de qué depende nuestro resultado terapéutico, pues claro, nos estamos enfocando constantemente en el tratamiento y en los efectos específicos, como bien he comentado antes. En la universidad, con suerte, pues nos van a enseñar a reconocer signos y síntomas. Hablarán, con suerte, de ese razonamiento clínico, de una atención centrada en la persona, de la importancia de establecer un diagnóstico claro, de la técnica o la multitud de técnicas que disponemos. Pero si ponemos en una magnitud de qué dependen nuestros
resultados. Hay un estudio que me gusta también mucho, que es el de Testa y Rossettini en 2016, donde vemos que aparte del tratamiento hay otras esferas, ¿vale?, que interfieren en la que tenga el paciente hacia nosotros mismos. Dentro de esa esfera del paciente, pues también va a depender de los resultados, el sexo, la edad, las creencias, las preferencias, las expectativas, sus capacidades físicas, como hemos dicho antes. Otra esfera importante sería esa relación fisioterapeuta-paciente, esa alianza terapéutica, nuestra comunicación verbal, la comunicación no verbal, la importancia de las palabras y también la importancia del entorno sanitario. O sea, muchas técnicas, muchas clínicas me preocupan hasta el más mínimo detalle, porque también sabemos que van a influir en ese resultado en terapéutico. Entonces, una de las cosas que yo veo que es lo que se ha estado mal es que no se ha tenido en cuenta todas estas cosas y nos hemos centrado solamente en una pequeña porción del pastel que ha sido el tratamiento. Es decir, venimos de un paradigma biomédico, ¿vale?, donde siempre estábamos anclados al tejido, la terapia manual que aplicábamos, incluso las palabras, la forma de comunicarnos que teníamos con los pacientes, se basaba en un modelo muy mecanicista y todo eso. Entonces, hoy día que estamos bajo un modelo que es más biopsicosocial, pues claro, yo siempre a los pacientes les intento transmitir que estamos constantemente aprendiendo cosas todo el rato. Es decir, la ciencia y donde nos basamos nosotros, que es en las evidencias científicas, pues lo que ayer pensábamos que podía ser negro, pues hoy resulta que parece ser que es blanco, cuando en realidad todo esto no es cierto, y entonces existe una enorme escala de grises, existe esa incertidumbre que deberíamos de estar cómodos manejando esa incertidumbre. Entonces, el principal problema que yo le veo a qué es lo que hemos estado haciendo, aparte de centrarnos en esa pequeña porción del pastel, es que la narrativa que hemos utilizado y la que se ha acompañado siempre cuando aplicábamos algo y por qué funcionaban las cosas, no ha sido la adecuada. Entonces, debemos de ser conscientes también que seguramente muchas de las cosas que estemos haciendo hoy día y que pensamos que es lo más correcto y que aún así parece ser que tenemos cierto respaldo de la evidencia, el día de mañana pues posiblemente no sea lo que pensamos. Entonces también debemos de ser un poco críticos con nosotros mismos. Entonces, como tú bien has comentado y como creo que te he hecho ver o me he intentado explicar, es que hay muchísimos factores inespecíficos y contextuales en la experiencia de dolor de cada persona que no podemos controlar, y como buen estoico, pues deberíamos de centrarnos en esas cosas que podemos controlar, ya que van a ser las que van a afectar sobre todo en nuestro tratamiento, además de las que no podemos controlar, pero mantener siempre el foco en lo que podemos controlar. Entonces, bueno, así a breve en resumen, yo siempre... Hay una herramienta estoica que me gusta mucho, la vista de pájaro, como poner siempre las cosas en una perspectiva y ver siempre el largo plazo de las cosas y no quedarnos en ese corto plazo, ¿vale? Donde ser conscientes de que eso, que hoy día sabemos muy poco y de por qué funcionan las cosas, y que en realidad muchos de los tratamientos específicos que realizamos pues pueden funcionar de diferente manera en otras personas, ya sea por factores que no podemos controlar o por la sumación e interrelación de muchos factores inespecíficos que al final van a dar un resultado en concreto en función de la persona en la que lo apliquemos. O sea, con el único objetivo de yo aplico algo y mi objetivo es que el paciente mejore. Es decir, mantener, por así decirlo, a nivel de neurofisiología, ese equilibrio de la homeostasis interna corporal, ¿vale? Entonces es muy complejo al fin y al cabo, y no sé si te respondo a toda esta pregunta. Señor, está dando Álvaro una cantidad de información espectacular. Espero que la gente que nos esté escuchando tenga un folio y un bolígrafo cerca para tomar apuntes, porque sinceramente te lo digo, deberías estar muy orgulloso de este tipo de presentaciones o este tipo de charlas, porque cursos, máster, seminarios con
con formación respecto a dolor, que dan muchísima menos información útil en muchísimo más tiempo. O sea que de verdad, Álvaro, mi enhorabuena y nos está quedando súper clara esta pedazo de clase que nos estás dando. Muchas gracias. ¿Te ha gustado el programa? Si quieres estar al tanto de todo nuestro contenido, síguenos en Instagram en @fisioterapia, movimiento y salud y suscríbete en nuestras cuentas de iVoox, Spotify y YouTube. Además, si quieres ayudarnos a que sigamos creando contenido y a que sigamos mejorando, comparte esta entrevista y cuéntanos qué te ha parecido.